Así bien, buenos días, buenas tardes. Tengo el gusto de estar con ustedes de nuevo para compartir un tema que creo que es muy importante. En la Iglesia Católica, el domingo pasado celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, un día instituido por el Papa Francisco con el deseo de revivir en nosotros, los cristianos, la conciencia de la palabra de Dios como centro, así lo dice él, como centro de nuestras vidas. ¿Por qué semejante afirmación tan rotunda y tan fundamental? Porque la palabra de Dios es Cristo. Porque Cristo es la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos ante todo el prólogo del Evangelio de San Juan, donde nos describe la palabra existiendo desde el principio, juntamente con Dios. En el principio era la palabra. Así comienza el Evangelio de San Juan. Y la palabra era Dios. Déjame que voy a leerlo textualmente. Ella estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Hermosas palabras que nos describen el misterio admirable de la palabra de Dios en nuestra vida. El Evangelio de San Lucas comienza también diciendo lo siguiente: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Servidores de la palabra. Fíjense. No dice servidores de Cristo, sino de la palabra, porque la palabra es Cristo. Y ellos fueron enviados por Jesús a todo el mundo a anunciar la buena nueva. También en los Hechos de los Apóstoles, escrito por el mismo San Lucas, se dice lo siguiente. El primer libro es el principio del libro de los Hechos de los Apóstoles. El primer libro, se supone que es el Evangelio, lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía
dejándose ver por ellos, y mientras estaba comiendo con ellos les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Bueno, pues lo que nos quiere narrar San Lucas, los Hechos de los Apóstoles, como lo hizo ya en el Evangelio, son las palabras que Jesús compartió con los apóstoles y que fueron el contenido de su misión: ir a predicar el Evangelio del Señor hasta los confines del mundo. También creo que es importante el inicio de la carta a los Hebreos, donde nos dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Últimamente, pues, nos ha hablado por medio de su Hijo. Creo que estos testimonios son suficientes para entender por qué el Papa nos dice que la palabra de Dios tiene que ocupar el centro en la vida de la Iglesia, porque ese centro es Cristo. Cristo que nos ha hablado y Cristo que ha encomendado a los apóstoles el seguir hablando en su nombre, transmitiéndonos la buena nueva del Evangelio, la buena nueva de la salvación. Si nos remitimos al inicio de la historia de la salvación, nos encontramos con el relato de la creación. Y en este relato lo que aparece así claramente es cómo todo es fruto de la palabra de Dios. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Dijo Dios: haya un firmamento, e hizo Dios el firmamento y apartó las aguas del mar de las aguas del firmamento. Dijo Dios: acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y deje ver lo seco, y así fue. Y llamó Dios a lo seco la tierra. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, haya luceros en el firmamento, bullen las aguas de animales vivientes. Y dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes según su especie, bestias, reptiles y alimañas. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Dijo Dios. He ahí la palabra de Dios encierra toda la fuerza de su omnipotencia creadora, encierra toda la bondad de un Padre Dios que quiere
que nosotros, los seres humanos, participemos en su vida, en su felicidad, y por eso nos crea a su imagen y semejanza. Por eso también la Iglesia ha sentido la necesidad de revitalizar la palabra en la vida de los cristianos, en toda la vida de la Iglesia, y por ello el Concilio Vaticano II lanzó ese mensaje hermoso que encontramos en un documento titulado De la Divina Revelación, diciéndonos cómo, entre otras cosas, la vida de la Iglesia se alimenta de la doble mesa de la palabra de Dios y de la Eucaristía. La Iglesia, a través de este concilio y concretamente de este documento, quiso hacernos conscientes de que la vida de la Iglesia se fundamenta en la palabra de Dios, en esa palabra de Jesús que envió a los apóstoles diciéndoles: vayan a todo el mundo, proclamen el Evangelio, la buena nueva, enseñando lo que yo les he dicho, y a quienes crean, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos cuentan los Hechos de los Apóstoles cómo los que se bautizaron el día de Pentecostés formaron una comunidad que se reunía constituyendo lo que llamamos hoy día una iglesia, se reunía para escuchar la palabra, para orar con los apóstoles, para la fracción del pan. Así lo dice en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles: se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Y en el capítulo 4 tenemos un texto semejante donde se dice: la comunidad de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Aquí se insiste más en la experiencia de la comunión, esa comunión que era tanto espiritual como natural. Compartían los alimentos, compartían la fe. Bueno, y de tal manera que nadie pasaba necesidad. Dentro de la experiencia de la palabra de Dios, la Biblia nos ofrece testimonios admirables que yo quisiera recordar, al menos algunos de ellos, ya que nada mejor que probar el pastel, saborear su gusto para convencernos de la excelencia del mismo. Y es que la palabra de Dios la podríamos comparar con un alimento suculento,
sabrosísimo, como un pastel de una fiesta, ya que la vida de la Iglesia también se describe en muchas ocasiones como una fiesta a la que nos invita el Señor, y por eso también necesitamos llevar el vestido de fiesta. Nosotros podemos decir muchas cosas sobre cómo hemos preparado un plato, un alimento, pero la mejor manera de convencer a una persona de lo sabroso que es ese plato es dárselo a gustar. Si San Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nos puede emocionar y llamar la atención semejante afirmación. Si la Virgen María le dice al ángel: hágase en mí según tu palabra, y esa palabra se encarna en el seno de María, en la persona de Jesús, que nacerá 9 meses después, nos puede parecer algo admirable el poder de esa palabra. Pero todo eso son experiencias muy ricas, pero externas. El problema de muchos cristianos es no darse la oportunidad para saborear la palabra de Dios. Ciertamente que no todos los libros de la Biblia son iguales en este sentido de saborear la dulzura y la abundancia de vida que nos ofrecen. No todos los textos, ni mucho menos de la Biblia, los podemos asumir como palabra nuestra, porque tenemos libros que son simplemente narrativos, que pueden tener que ver con nuestra vida, que quizás sus personajes tienen también un mensaje para nosotros, quizá unos u otros. Tenemos libros que llamamos sapienciales, entre los cuales pues hay principios de sabiduría de esos tiempos que, confrontados con la sabiduría de Jesús, pueden dejar que desear. Por eso Jesús, de hecho, en el Evangelio dice: se os dijo o se les dijo a ustedes esto, pero yo les digo esto otro. Entonces, ciertamente que hay un progreso en la sabiduría, en la teología bíblica del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nos encontramos con libros que son proféticos, los libros de los profetas, de los cuales también podemos aprovecharnos mucho, porque traen discursos hermosos que la Iglesia, de hecho, los proclama tanto en el tiempo del Adviento como en el tiempo de la Cuaresma. Y tenemos el libro de los Salmos, 150 salmos, que son 150 himnos, por usar una palabra que se acomode
a todos más o menos, en los cuales se habla a Dios, se expresan sentimientos hacia Dios y sobre Dios. Algunos los podemos asumir casi literalmente, otros en parte. Quisiera, pues precisamente en estos minutos que nos quedan, leer algo de estos salmos para darles a gustar la dulzura y la riqueza de esta mesa que la Iglesia nos regala, la mesa de la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 3 dice: Tú, Yahvé, eres mi escudo protector, mi orgullo, el que levanta mi frente. Invoco a gritos a Yahvé y me responde desde su monte santo. Me acuesto y me duermo, me despierto, Yahvé me sostiene. No temo a esas gentes que a millares se apostan en torno contra mí y que dicen de mí que no espere salvación en Dios. Levántate, Yahvé, sálvame, Dios mío. Tú golpeas el rostro de mi enemigo, tú rompes los dientes de los malvados. En Yahvé está la salvación, baje sobre tu pueblo tu bendición. Un canto, un himno de esperanza, de confianza en Dios cuando uno se ve abrumado por pruebas, enemigos, dificultades, contrariedades. Y el Salmo 4, que es una oración al atardecer, dice, nos sugiere lo siguiente: respóndeme cuando te llamo, Dios, testigo de mi inocencia. Tú que en el apuro me abres salidas, ten piedad y escucha mi oración. ¿Hasta dónde, hombres, insultaréis a mi gloria? ¿Amaréis la vanidad y andaréis tras la mentira? Sabed que Yahvé me distingue con su amor. Yahvé me escucha cuando le llamo. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el hecho y callad. Ofreced sacrificios justos y confiad en Yahvé. Muchos dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro. Yahvé, me has dado más alegría interior que cuando ellos abundan en trigo y en mosto. En paz me acuesto y enseguida me duermo, pues tú solo, Yahvé, me haces vivir tranquilo. Ahí está, oración hermosa oración para concluir el día y ponernos en las manos de Dios, tener un sueño confortador. El Salmo 14 se refiere a los hombres sin Dios, también, que se nos hace extraño. También había en aquel tiempo gente que se resistía a darle a Dios su lugar en su vida. Y así comienza este salmo. Dice el necio en su interior, no existe Dios. Corrompidos están, da asco su conducta. No hay quien haga el bien. Y el 15, por ejemplo, es un poco de tipo más moral, porque en los salmos encontramos, es que he dicho que los podemos todos agrupar con el nombre general de himnos. El carácter de los salmos es diferente.
hay unos como los que hemos leído, proclamando la providencia, el amor de Dios, la paz que Él me da. Y también hay otros muchos de alabanza. Quizá son más, un gran número de salmos de alabando al Señor. Y también hay otros que tienen un contenido moral, como el Salmo 15. Yahvé, ¿quién vivirá en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? El de conducta íntegra, que actúa con rectitud, que es sincero cuando piensa, que no calumnia con su lengua, que no daña a conocidos ni agravia a su vecino, que mira con desprecio al réprobo y honra a los que temen a Yahvé, que jura en su perjuicio y no retracta, que no presta usura su dinero, ni acepta soborno contra el inocente. Quien así obra jamás vacilará. ¿Quién vivirá en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? Ahí. El salmo siguiente, Salmo 16, con eso concluimos, también es una confesión de fe total e incondicional en Dios, que dice, digo a Yahvé, tú eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti. Pero ellos, los paganos, dicen a los santos de la tierra, magníficos, todo mi gozo en ellos. Sus ídolos abundan, tras ellos van corriendo, pero no les haré libaciones de sangre, ni mis labios pronunciarán sus nombres. Ya ves la parte de mi herencia y de mi copa, tú aseguras mi suerte, me ha tocado un lote precioso, me encanta mi heredad. Bendigo a Yahvé que me aconseja, aun de noche me instruye la conciencia. Tengo siempre presente a Yahvé, con él a mi derecha, no vacilo. Por eso se me alegra el corazón, sienten regocijo mis entrañas, todo mi cuerpo descansa tranquilo, pues no me abandonarás al abismo, no dejarás a tu amigo ver la fosa, me enseñarás el camino de la vida, me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecha. Qué hermoso. Qué hermosa esta última estrofa, que resume, en cierto modo, el contenido admirable de la palabra de Dios. Primeramente, me enseñarás el camino de la vida. Me hartarás de gozo en tu presencia, felicidad, y de dicha perpetua a tu derecha, eternidad. La palabra de Dios, la luz que nos guía en el camino de la vida, que nos da la felicidad para gozar de la vida en la presencia del Señor y que nos promete y garantiza una vida eterna con el Señor. Pues se nos acaba el tiempo y con esto quiero hacer honor a este día, domingo de la palabra de Dios, y invitarlos a todos ustedes, hermanos cristianos de cualquier denominación, a llenar nuestra vida con la palabra de Dios, que resuene en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios. Que Jesús habite en nosotros como palabra de amor, porque nos dice San Juan, tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y Él nos dice a su vez, si están cansados y agobiados, vengan a mí, que yo les daré descanso. Que así sea, que el Señor nos conceda esa paz, ese amor, ese descanso, que hagan de nuestra vida una ofrenda agradable
Adiós. Paz y bien.